En particular, este caso tiene que ver con algunas cuestiones que son específicas, que son los femicidios en contexto de narcotráficos y economías delictivas, que nosotras venimos registrando ya desde hace 5 años, sobre todo en una provincia que es Santa Fe, en una zona que es el Gran Rosario, en donde el fenómeno, el fenómeno ahí no es nuevo, no es novedoso, pero tenemos que dar cuenta de que lo que le ha pasado a estas 3 chicas, a estas 3 jóvenes, también, por ejemplo, lo estamos viendo en otros territorios y en otras provincias. Sin ir más lejos, el caso de Brenda Torres, aquí en Córdoba capital, en la zona del Chato, que bueno, su papá, lamentablemente fue su papá el que incluso también encontró restos de su hija en bolsas de basura, en bolsas de consorcio, ¿no? Y bueno, y ahí hay una violencia especial, ahí hay una violencia hasta más exacerbada en sus formas, ¿no? Sí, realmente esto que vemos, esta crueldad, es indescribible lo que les ocurrió a estas chicas. Bueno, ahí está justamente ahí ese es el rastro de la violencia de género, por eso son femicidios, porque en realidad son mujeres, chicas, jovencitas, niñas, las cuales se las considera ciudadanas, por supuesto ciudadanas de segunda o de tercera, se las considera objetos y por ello plausibles de hacer esto, que es una expresión como mucho más, con más elementos de violencia que lo que ocurre con los varones. A ellas las torturaron, las mutilaron, las torturaron, las descuartizaron, las arrojaron como basura. Cuando hay un ajuste de cuenta con los varones, el ajuste de cuentas es moto en la calle, balacera y queda tendido el cuerpo. Ahí no hay ningún mensaje, ¿no? En cambio, con nosotras sí, nosotras somos justamente estos objetos para dar un mensaje, para hacer este disciplinamiento, esta pedagogía a otros y mostrar el poder absoluto que tienen sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. De acá también se mezcla otra situación que se está volviendo más frecuente en todo el país, que tiene que ver con que en los territorios está creciendo el narcotráfico y también el resto del crimen organizado, que por ejemplo puede ser el juego, puede ser la timba, puede ser la trata, pero el más frecuente es el narcotráfico, y crece porque al retirarse el Estado de los clubes de barrio, de los centros vecinales, de los centros comunitarios, de los comedores comunitarios, en realidad aparece el narco en un barrio sumamente humilde, y es como el único que ofrece changas, ofrece trabajo, es el único que hace circular el dinero, le ofrece a aquella familia que no puede pagar, que no tiene plata para pagar un velorio, o la que no tiene plata para pagar una fiesta de 15, le ofrece dinero. Entonces ahí se empieza a dar y se empieza a romper todo un entramado, y se empieza a superponer, y bueno, y ahí vemos también la expulsión de los territorios, la expulsión de la gente de sus propias casas y demás, en pos de esto. Y lo que ocurre con estas chicas en estos territorios es que, buscan estrategias de supervivencia. Entonces cada vez es más frecuente para nosotros escuchar, que trabajan con los OnlyFans, que trabajan en una página tal, que trabajan haciendo esto. Es decir, muchas de ellas prostitución, pero también puede ser algo de narcomenudeo, pero también con problemas de consumo, ¿no? Es decir, son aún mucho más vulnerables, ¿no? Esa vulnerabilidad es como que se va sumando. Y cada vez más jóvenes. Y esto también, cada vez más chicas, digamos, cada vez son más menores, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto también. Sí, te quería... más jóvenes y reitero, digamos, con una precariedad
precariedad de proyectos y de vida, ¿no? Sí. Es como que ahí, ahí no podemos adjudicarlo, no podemos decir que obedece a un motivo esto que les haya pasado, ¿no? Que se estaban prostituyendo, ¿no? Y la prostitución es un trabajo violento, entonces por eso las mataron. No, las mataron porque no hay buenas y malas víctimas, porque la violencia de género es estructural en nuestro país, ocurre en el country, ocurre en la gente de muchísimo poder adquisitivo y ocurre entre los más pobres, ocurre en la universidad, ocurre hasta en las parejas sumamente consolidadas con hijos en tu propia casa. Sí. Entonces, pero, digamos, estos femicidios tienen esa característica de la virulencia, la crueldad, el mostrar, el querer disciplinar a través de ese mensaje, ¿no? Y lo hace muy complejo. Realmente un horror, pero en este horror que nos toca de cerca a todos, ha habido un tratamiento que no hace sino reforzar esto de revictimizar y de poner siempre el ojo en la víctima, ¿no? Sí, es parte, mira, también es parte de la violencia simbólica que padecemos todo el tiempo. Hasta hace un fin de semana se había viralizado una estamos perdiendo el contacto. A ver, Betiana, sí, creo que me parece que entró. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos de nuevo. Sí, nos decías que se ha viralizado, me imagino, este video de la estación de servicio. De las estaciones de servicio. Es decir, eso es la violencia simbólica. Esto es tan frecuente y nos pasa todos los días que hacemos hasta chistes. Sí. El problema es que estos chistes, estos comentarios, ¿no? Lo único que hacen es naturalizar estas situaciones, ¿no? Naturalizarlas y es como que ya es del ámbito de lo común, esto es lo normal. No, esto no es lo normal. No es lo normal que aparezcamos muertas en bolsas de basuras, en basurales, no es lo normal que aparezcamos descuartizadas, no es lo normal que nos torturen y los secuestren así porque seamos trabajadoras sexuales, o porque seamos pobres, o porque andemos con minifalda, o porque nos andemos maquillando de tal forma. Eso no es lo normal, eso no es lo que está bien. Y ahí justamente hay que poner todos los esfuerzos en tener medidas y políticas integrales para prevenir y promocionar vidas libres de violencia. Y estos son también todos los dispositivos que, hay que decirlo, el gobierno de Javier Milei cercenó desde que está en el gobierno. Pero no solamente porque se eliminaron todos los recursos y los dispositivos para prevenir y sancionar la violencia de género, y ahora todo depende de los presupuestos provinciales, que de por sí ya son magros. No solo por eso, sino también porque ellos públicamente son unos negadores de lo que nos pasa. Cuando ellos dicen que la violencia de género no existe, que la figura del femicidio es un privilegio, ¿no? Cuando es nuestra primera causa de muerte violenta, es una locura. Entonces, cuando suceden esas cosas, o cuando justamente se retiran, ¿no? Fomentan la evasión, fomentan esto de la timba financiera. En los otros países de Latinoamérica, ellos hablan de que, una de las principales cosas que sirvió para el narcotráfico creciera tanto tenía que ver con la dolarización, ¿no? Recordemos, esas son las principales propuestas de nuestro presidente. Entonces, esto tenemos que saberlo. Cuando hay una crisis económica como la que estamos, la violencia crece. La violencia crece y nosotros damos cuenta de cómo les están allanando el camino al narcotráfico en los territorios más vulnerables, por supuesto. Esta narrativa, ¿no? ¿Cómo enfrentarla cómo hacer frente a esta situación? Me tocó escuchar también mujeres, hombres que justifican en cierta manera, por decirlo así, el hecho de que estas víctimas que tenemos hoy, que son 3, pero hace unos días teníamos otra Brenda, hayan terminado de esta manera. Bueno, como que a mí no me va a tocar porque yo no me dedico a esta tarea, digamos. ¿Cómo volvemos a empatizar? ¿Cómo modificamos esta narrativa de violencia? Sí,
Mirá, lo primero que hay que decirles es que no es necesario que nos maten a una hermana, a una madre, a una amiga para darnos cuenta que la violencia de género existe. Recordemos los últimos casos que ocurrieron aquí en Córdoba. La gran mayoría de los casos de femicidio son casos del orden de en lo familiar, ¿no? De nuestros conocidos más íntimos. El 70% son nuestras parejas o nuestras exparejas las que nos matan. También pueden ser nuestros amigos, como el caso de Catalina Gutiérrez, esta chica que era estudiante de arquitectura aquí en Córdoba, muy buena estudiante, la verdad, de una familia que tenía una muy buena posición económica, y en realidad la termina asesinando su amigo, el del grupo de estudio, porque ella le había dicho que no, digamos. Entonces, esto para que nosotros complejicemos un poco el debate. La violencia está metida en nuestra sociedad transversalmente. Ocurre, y ocurre todo el tiempo. Ocurre ya desde el punto de vista de que te griten algo en la calle por cómo vas vestida, a vos, y a ellos no, digamos. Ocurre por sentir, nosotras cuando salimos, tenemos que andar avisando cuando ya llegamos. Los varones no hacen eso, los varones no dicen, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Acá, nosotras en nuestro grupo de amigos, cuando llegamos de salir, andamos avisando de que llegamos bien. Bueno, ahí hay un riesgo. Entonces, bueno, para estar exento de un femicidio, en realidad el único factor protector es ser varón, y hasta por ahí nomás, porque también existen los femicidios vinculados, que son estos varones que son asesinados porque quedan en medio de la línea de fuego, o por ejemplo porque son hijos de las propias víctimas, y los asesinan para que estas madres tengan un daño, por supuesto un daño irrecuperable, ¿no? Imagínense el asesinato de un hijo. Entonces, pero bueno, entonces me parece que hay que entenderlo en esos términos, ¿no? Y bueno, y seguir profundizando el debate. Existe un pedido de declaración de emergencia nacional en violencia de género, ¿no? Sí, tenemos ese pedido, está presentado ya 3 veces en el Congreso de la Nación. Lamentablemente en las dinámicas políticas que se están dando en los últimos 2 años, el Congreso no está atendiendo temas vinculados a las problemáticas sociales. Entonces tenemos un problema. Por eso nosotras seguimos denunciando este abandono por parte del gobierno nacional, que es un doble abandono, no solamente en las áreas específicas, sino también en esto que yo decía, ¿no? Retirar el Estado, la salud, la educación de los territorios y demás, solamente contribuye al cultivo narco. La verdad que te agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy clara, a veces nosotros que estamos como un poco más alejados, por decirlo de alguna manera, de los movimientos grandes, de las formas de expresión, no así de la violencia, porque obviamente y lamentablemente estamos atravesados todos por la misma, tenemos una amiga, una hermana que la atraviesa, y que bueno, obviamente que nos interpela a todos. Pero bueno, agradecerte estos minutos y preguntarte, antes de que cerremos, ¿qué crees que va a pasar con la justicia, con estas 3 mujeres? No, quería decir que por ahí están alejadas, pero tengamos en cuenta que el 80% de los femicidios en la provincia de Córdoba ocurren por fuera de la capital provincial. Es decir, ahí arrecia más la violencia de género. No, y yo lo que considero que va a pasar, bueno, las investigaciones van a continuar, esto hay que seguir presionando para que se llegue hasta los últimos responsables, y con esto me refiero no solamente a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales, que eso es lo más difícil, que nosotros también hemos aprendido de la experiencia de Rosario, llegar hasta los autores intelectuales, es decir, los caponarcos, pero también aquellos que tienen justamente connivencia con los poderes de turno, ¿no? Y que por eso gozan de tanta impunidad. Bueno, ese yo creo que es el desafío, por eso vamos a seguir, bueno, exigiendo justicia, de que todas las vidas importan,
y en todo el país, este sábado a las 16 horas, nos vamos a movilizar también. Bien, te agradezco muchísimo, Betiana, Un estos gusto, minutos. Chao, chao, que bien. tengan buen día. Muchas gracias, buen día. Betiana Cabrera Fasolis de Malá.